Hola, ¿qué tal? Les habla la maestra Nata Lourdes García. Esta es la cápsula número 4 de la materia de métodos de investigación. Vamos a comenzar. La planeación de la investigación educativa que nosotros vayamos a realizar es fundamental para garantizar que la investigación sea eficaz y coherente, que defina claramente los objetivos, los métodos, los recursos y los tiempos que nosotros vayamos a emplear cuando llevemos a cabo el estudio. Y algunos de los pasos principales que deben de incluirse en nuestra investigación son los siguientes, como la identificación y la delimitación del problema. Esta comienza con la detección de una situación o una problemática en el ámbito educativo, la cual puede surgir de la experiencia docente, de la observación cotidiana, de la revisión de la literatura o de las necesidades que tenga la propia comunidad escolar. Es fundamental delimitar el problema de la manera más clara y precisa posible, especificando los alcances y algunas limitaciones o algunos obstáculos que nos podamos encontrar en nuestra investigación. Algunas áreas de surgimiento de problemas de la investigación educativa pueden ser en las siguientes áreas, tales como la desigualdad y la equidad educativa, la formación o el desempleo docente, el uso de algunas tecnologías, ¿sí? De la información y la comunicación, la evaluación y la calidad educativa, la inclusión, la convivencia y los valores en la comunidad escolar, así como la gestión y políticas educativas del centro escolar o el plantel educativo, los métodos de enseñanza-aprendizaje propios dentro del aula o del plantel escolar, el rendimiento académico y los factores asociados en ese rubro educativo. Otra característica importante que debemos de tener para hacer nuestro planeamiento dentro de la investigación es la revisión de la literatura, la cual consiste en la búsqueda y el análisis de escritos previos, de teorías, de enfoques y experiencias relacionadas con el tema de interés, y que este nos va a permitir contextualizar la problemática y evitar duplicar esfuerzos o algunas estrategias o métodos, ¿sí? Que nos permitan fundamentar teóricamente nuestra investigación. Algunas fuentes de investigación, ¿sí? Que nosotros podemos emplear dentro de este objeto de estudio podrían ser los artículos científicos sobre rendimiento académico en nivel secundaria o en otros niveles que nosotros tengamos la problemática identificada. Algunas investigaciones que analicen el impacto del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación dentro de la propia aula. Los trabajos sobre estrategias de motivación en los estudiantes, en los alumnos, ya sea universitarios o de un nivel donde nosotros tengamos que realizar nuestra investigación. Algunos reportes de proyectos escolares exitosos, algunos informes de organismos como la UNESCO, la OSD o la propia SED, algunos casos de implementación de programas pilotos que se hayan tenido en el plantel escolar o en otras escuelas con el mismo enfoque de nuestra investigación educativa. ¿Sí? Otro paso importante que debemos tomar en cuenta es el planteamiento de objetivos y preguntas de observación y de investigación. Se definen como los propósitos concretos con los que queremos nosotros alcanzar nuestra investigación y las preguntas orientadas que guiará nuestro proceso investigativo. Los objetivos pueden ser de manera general, partir de una manera general, específicos y particulares. Deben ser medibles y alcanzables. Algunas recomendaciones para proponer o plantear los objetivos de investigación son algunos de los siguientes. Redactarlos de forma
clara y precisa, ¿sí? Asegurarse de que sean coherentes con el problema planteado o el tema de interés que nosotros tengamos identificado, ¿sí? Establecer una distinción entre el objetivo general y lo específico, ¿sí? Donde el primero marque la meta global y los segundos vayan desglosando los pasos para alcanzar nuestra investigación. Otro también, que deben de ser realistas, alcanzables del tiempo que tengamos para realizar nuestra investigación y los recursos que nosotros tengamos a la mano y disponibles para realizar nuestra investigación. Que utilicen verbos en infinitivo, como un ejemplo de ello, analizar, describir, identificar, comparar, ¿sí? Basarse más que nada en estos para poder establecer los objetivos específicos y general, ¿sí? Y que estén alineados con la justificación y la metodología que nosotros vamos a aplicar en el objeto de estudio de nuestra investigación. También es importante considerar la formulación de hipótesis, el enfoque que debe llevar nuestra investigación, ya sea de manera cuantitativa o los supuestos con un enfoque cualitativo, ¿sí? Eso se deben de plantear con una hipótesis que será puesta a prueba, ¿sí? En los cualitativos se establecen supuestos con enfoques que se puedan interpretar según el objeto o fenómeno a estudiar. Por ejemplo, tenemos aquí un problema con diferentes enfoques, ¿sí? ¿Cuál es el problema ya identificado? El decremento de la matrícula escolar en las universidades. El tipo de enfoque, ¿sí? Es cuantitativo. Y la pregunta de investigación que se hace o que se debe de hacer en este enfoque, ¿qué factores socioeconómicos se relacionan con la disminución de la matrícula universitaria en los últimos 5 años? Si se tiene un enfoque cualitativo, la pregunta de investigación cambia. ¿Cuáles son las percepciones de los estudiantes sobre las causas que los llevaron a abandonar la universidad? Si tenemos un enfoque mixto, ¿sí? Nuestra pregunta de investigación debe de ser cómo se combinan los factores económicos y las experiencias estudiantiles en la disminución de la matrícula universitaria. Aquí estamos viendo los 3 posibles enfoques que nosotros podemos emplear en nuestra investigación y los métodos según el enfoque que le demos a nuestra investigación. Y el ejemplo aquí, ¿sí? En el cuantitativo, el método posible a relacionar es el análisis estadístico de datos institucionales y los cuestionarios, ¿sí? Lo que tenga la propia escuela, el aula, lo que ya se tenga de manera física, ¿sí? En el rubro cualitativo puede ser el análisis de contenido para identificar los temas recurrentes, la falta de motivación, la presión económica, el desinterés en la carrera u otros que se hayan obtenido de este mismo enfoque. Y por último, si empleamos el enfoque mixto, el método a utilizar será la integración del análisis estadístico y el narrativo, de aquellos testimonios y descripciones que ya se tengan o de las boletas de calificación o las pruebas que hayan arrojado, encuestas, cuestionarios que hayamos obtenido un resultado de ello. Otro rubro importante que debemos considerar en nuestra investigación, ¿sí? En el planteamiento, es la formulación de nuestra hipótesis, ¿sí? Qué bien, ¿qué es lo que yo les decía? Una estructura y el enfoque que nosotros debamos establecer sobre el fenómeno a estudiar, ¿sí? Cuando nosotros planteamos o formulemos nuestra hipótesis, ¿sí? Van a surgir varias dificultades, entre ellas, ¿cuál es? La falta de claridad en el planteamiento del problema. Podemos tener algunas ideas, ¿sí? Y la ausencia de un marco teórico sólido que sustente las variables. También suele confundirse con hipótesis, con los objetivos o redactar demasiado y que no tengamos
cómo comprobar esta teoría o esta hipótesis, ¿sí? Tenemos que tener un fundamento, una base, un antecedente para que no se nos dificulte al momento de tomar en cuenta o identificar claramente nuestra problemática, ¿sí? Finalmente, el temor a equivocarse, ¿sí? Lleva a pensar que nuestra hipótesis va a ser rechazada del todo, ¿sí? O que no es verdadera. Cuando lo importante de nuestra investigación es someterla a eso, con con nuestra delimitación, nuestro planteamiento de problemas, ¿sí? Es confirmarla o refutarla según nuestras variables y nuestros enfoques de nuestra investigación. Otro paso importante en la planeación de nuestra investigación será la selección del diseño metodológico, las estrategias que nosotros vayamos a emplear, las técnicas, ¿sí? Ya sean de manera descriptiva, de manera exploratoria, una explicación o que se relacionen entre sí, que tengan un vínculo, ¿sí? También el enfoque metodológico, como bien dije, el cuantitativo, que lo tengamos claro cuál es el enfoque que nosotros vamos a utilizar, sea cualitativo, cuantitativo o mixto. Los pasos que determinen la obtención de resultados, ¿sí? La recolección de los datos, ya sea a través de las entrevistas, las encuestas, las observaciones, el análisis documental de material impreso, ¿sí? Y las herramientas o instrumentos a emplear para que nosotros tengamos esta recolección de datos dentro de nuestra investigación. La determinación de la muestra a la población, que determinemos qué objeto de estudio es el que queremos nosotros involucrar en nuestra investigación, ¿sí? Seleccionar el grupo de personas que formarán parte de este estudio, procurando que sea una parte representativa, ¿sí? En relación con nuestra investigación. Por ejemplo, aleatorio simple, el concepto dice que es que cada individuo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. En el enfoque o la muestra sistemática, se selecciona una parte de la población, es decir, una parte de un aula, ¿sí? Unos 5 o 10 alumnos de una clase, ¿sí? Y en el certificado, la población se divide en estratos o en niveles de escolaridad, en este caso, ¿sí? El conglomerado se divide en grupos, como puede ser aquellos que tengan ya identificada una problemática como necesidades educativas especiales o barreras de aprendizaje. ¿Sí? Una ventaja en el enfoque aleatorio puede ser que este es simple y fácil de entender. Su desventaja puede ser que no sea representativo si la población es heterogénea. Quiere decir, si es en masa, si son muchos objetos de estudio, no vamos a hacer como que un muestreo representativo, ¿sí? En el sistemático, su ventaja es que es de facilidad para emplear, implementar y aplicar en nuestra investigación. Y alguna desventaja en este enfoque puede que introduzca algunos sesgos, algunos patrones que ya se tengan. ¿Sí? La desventaja en el estratificado es que tiene mayor precisión si los grupos son determinados. La desventaja requiere un conocimiento detallado de la población, es decir, haber estudiado con anticipación al grupo que se considera para la investigación. El conglomerado, una ventaja es que es útil para poblaciones grandes y dispersas, ¿sí? Diferentes niveles escolares en los que nosotros tengamos la misma problemática. Esa puede ser nuestra ventaja. Y alguna desventaja en el conglomerado puede ser que tenga menos precisión si los grupos no son del todo o no cumplen con los mismos requisitos el alumnado o los educandos que nosotros vayamos a estudiar. Hay que tomar en cuenta todos estos enfoques y ir revisando cuál tiene la misma lineamiento y cuál nos va a servir para desarrollar nuestra investigación. La recolección de datos es el paso más importante, que implica la aplicación ya de la manera práctica de todos los instrumentos diseñados en la observación y en la obtención de todo nuestro proceso sistemático de la investigación y así poder responder las preguntas que nos sirvan para posibles soluciones.
¿sí? El análisis, la interpretación de los datos. Pues aquí utilizamos todos los métodos y estrategias y técnicas que nos ayuden a proponer soluciones efectivas dependiendo del enfoque que nosotros tengamos de nuestra investigación. El análisis de todos estos datos permite identificar los patrones que ya se tengan, la relación, las tendencias y los significados de los datos de acuerdo a lo que nos hayan arrojado en las estadísticas o en los instrumentos que hayamos utilizado en la investigación. ¿Sí? Para hacer las interpretaciones es normal utilizar diferentes tipos de gráficos, ¿sí? Como los que a continuación les presento. ¿Sí? De desviación, de correlación, de clasificación y distribución. Aquí le pongo una serie de ejemplos según la perspectiva o el enfoque que a ustedes más le convenga para su investigación. También hay otros de cambio en el tiempo, lineales, de columnas, ¿sí? Dependiendo la investigación. La parte de un todo, que puede ser un gráfico como de pastel, ¿sí? El otro espacial. Hay de diferentes diagramas. Ustedes van a considerar según su problemática, según el enfoque que le hayan dado a su investigación, el que más le convenga. Y otro paso importante dentro de la planeación de nuestra investigación es la elaboración de las conclusiones y recomendaciones. ¿Sí? Ya que nosotros tenemos recopilado y de haber seguido todos los pasos que ya se dijeron, ¿sí? Llegamos a este apartado de hacer nuestras conclusiones, cuáles fueron las desventajas, las ventajas, nuestros métodos, el análisis, ¿sí? Es el que extrae los objetivos ya concretos, las preguntas planteadas, las respuestas a estas preguntas, ¿sí? Además de ofrecer y sugerir algunas recomendaciones prácticas o teóricas dirigidas a mejorar la situación educativa estudiada, ¿sí? En las conclusiones también se puede determinar si nuestra hipótesis fue comprobada o fue refutada. Es decir, se da un veredicto final en función a los datos recolectados. Se En cuanto a la comunicación y difusión de resultados, ustedes ya deben de elegir, con base a sus conclusiones, cuál va a ser la línea por la cual ustedes van a rendir estos informes a la comunidad escolar, a las figuras de autoridad, a los agentes de cambio, a los propios alumnos, de cómo se llevó a cabo su investigación, ¿sí? Y cuáles fueron los resultados obtenidos. ¿Sí? Los hallazgos que se puedan redactar en un informe, pueden hacer artículos, alguna ponencia sobre su problemática y cómo le fueron dando ese tipo de solución o propuesta de mejora. Algún taller que se tenga en la propia aula, en el centro escolar, otros medios de divulgación que pueden considerar para difundir sus resultados, ¿sí? Con el propósito de ¿qué? De compartir ese conocimiento que ya ustedes obtuvieron y favorecer la aplicación en otros contextos educativos, en otros niveles educativos donde esta misma problemática haya surgido. ¿Sí? La conclusión en la investigación educativa es fundamental para entender, como bien lo dije, y mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos, ¿sí? Dar mejoras a la calidad educativa. Es posible que con nuestra investigación se puedan diagnosticar problemas que otras personas no hayan observado, desarrollar propuestas innovadoras, creativas y garantizar que la educación responda a las necesidades que se tienen día a día, como cuáles, como sociales, actuales, presentes y futuras. ¿Sí? ¿Con qué? ¿Con qué objetivo? Con el compromiso de que la investigación educativa sea un desarrollo integral para las personas, para los educandos, para las figuras de autoridad, los profesores, los directivos y toda la comunidad escolar en sí, con la intención de que se obtenga una sociedad más justa, equitativa y democrática, que todos tengan esa consideración y ese conocimiento previo a la problemática
que se haya visualizado en nuestra investigación. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente cápsula.